soy Itzel, para los que no me conocen, mucho gusto, me presento. Siguiendo nuestra pequeña tradición, mi mamá y yo visitamos un nuevo estado de México. Con solo 2 días completos en Guadalajara, hicimos lo posible para aprovechar nuestro tiempo al máximo. Así que si tú tienes curiosidad sobre todo lo que pudimos hacer en esas 48 horas, sigue viendo. Ok, antes de continuar, shout out a Hotel de Mendoza. No solo abrieron el restaurante de nuevo para que pudiéramos cenar lo que habíamos comprado, pero su propia comida era deliciosa. Fuera desayuno, comida o cena, todo lo que probábamos nos dejaba queriendo más. Y el personal, en especial don Rosendo y Laura, fue súper amable y lindo con nosotras. No es sponsor, ok, pero si me quieren sponsorear, no sé si eso se puede, pero yo súper puesta. Oli, get ready with me para irme a no sé qué, pero voy 3 horas tarde. Soy yo. Creo que no lo he dicho en video antes, pero mi número favorito es el 53. En camino al aeropuerto ayer me sentía un poco ansiosa, la verdad, pero estaba en el taxi y estaba escuchando música y dije, ojalá hubiera una señal de que todo va a estar bien, ¿no? Porque yo soy así, yo creo mucho en de que todo pasa por algo y, no sé, señales divinas. Y me salieron varios 53 en el camino, seguidos. Un camión, los últimos 2 dígitos eran un 53 y luego pasaba otro y lo tenía atrás del camión. Y luego me salió uno en un anuncio en la pared y cosas así y se me hizo muy, no sé, me gustó, se sintió chido. Otra cosa, se me hizo muy padre el aeropuerto de Guadalajara. Está bastante grande, tiene muchísimos restaurantes. Tenía Domino's, Wingstop, no era Wingstop, pero yo no de alitas, un Starbucks, un Concha, hay un Oxxo ahí, un Domino's Pizzas, what the hell. Tiene un lugar para mascotas y unas bancas afuera súper largas como para estar esperando el taxi. La verdad, se me hizo muy cool. El plan de hoy es ir a museos que estén cerca del centro, ir a comer, ver más cosas que se puedan hacer ahí. Y ya, veremos qué más se nos aparece. Ojalá no se nos aparezca nada. Veremos a dónde nos lleva el destino. Empezando en el centro, visitamos el Teatro Degollado, que es considerado uno de los mejores teatros de Guadalajara e incluso un símbolo de la ciudad. Las paredes, la arquitectura, las pinturas en el techo y en el escenario eran preciosas y siendo un amante del teatro, el estar ahí e imaginarme lo que sería dar un performance en ese lugar me dio hasta escalofríos, era hermoso. Tomar tours también nos facilita mucho el poder conocer más tramo de la ciudad en un tiempo relativamente corto, porque podemos seguir recomendaciones de restaurantes y puestos de comida, los cuales visitar, lugares emblemáticos de la ciudad y escuchar datos históricos desde el origen de la Jericaya hasta obras arquitectónicas, todo mientras hacemos el recorrido. Nosotros específicamente tomamos uno en la tarde y uno en la noche. Y visitamos lugares como el Centro Magno, la Expo, los Arcos de Guadalajara, la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, entre muchos otros.
Otro shout out a Don Iván, que nos vendió este hermoso plato y que cuando vio mis uñas me dio un discurso inspirador sobre cómo nunca hay que dejar de practicar el arte porque nuestras habilidades nos pueden llevar muy lejos. Algo que no puede faltar cuando visitamos un lugar nuevo son los museos. Son una gran manera de poder conocer las obras más importantes de la ciudad, además de su historia y la inspiración detrás de ellas, pero también esas tradiciones culturales que merecen ser preservadas y recordadas por muchas más generaciones. Said I kinda wanna shoot my shot, been writing some songs out on my guitar, but I think it's time to call it off. Just turned 25 and I feel so lost. And you said, don't do it for them, don't do it for me, just do it cause I know it's what you wanna do. Everybody laughed when I dropped out. Good luck singing songs no one cares about. Only one face in an Siempre empty estoy muy crowd. agradecida de poder conocer un pedacito más de mi hermoso país en compañía de mi mamá. Si tuviera que elegir una cosa que más me gustó de este viaje, definitivamente elegiría a las personas que conocí. Todos fueron muy lindos y muy buena onda, incluso si solo era la persona que estaba caminando al lado de nosotros en la calle, y eso me gustó mucho. Muchas gracias, Guadalajara. Yeah, no matter what it costs, I wanna see you in the stars.